Bienvenidos a esta presentación de manganeso, de este micromineral muy particular que supuestamente era bastante poco trascendente o secundario en los primeros planteos de nutrición mineral y que sin embargo ahora ha cobrado enorme importancia. Debido a esto, lo único que vamos a hacer en esta presentación es dar los lineamientos generales de la fisiología del manganeso, porque después ustedes tendrán la oportunidad de compartir con el doctor Luis Facio casos clínicos de deficiencia de manganeso realmente muy serios y ver un poco la dimensión que puede llegar a tener esta carencia. Y por otro lado, con los doctores Patricio y Mateo Anchordoqui, la proyección de la importancia del manganeso en la reproducción bovina. Los objetivos de esta presentación incluyen, por un lado, comprender el riesgo potencial de la carencia de manganeso, que es uno de los factores que interviene en la defensa antioxidante. O sea, como cualquier micromineral asociado a la defensa antioxidante, una carencia de manganeso va a provocar las tres consecuencias clásicas: una menor producción, ya sea de carne o de leche, una menor resistencia a infecciones y una menor eficiencia reproductiva. Por el otro lado, veremos brevemente cuáles podrían ser las formas clínicas de esta carencia, evaluar por otro lado los riesgos subclínicos, que de cualquier modo estos dos aspectos van a ser presentados en casos clínicos y en charlas, como les contaba anteriormente, de profesionales que trabajan en reproducción, y finalmente conocer qué requerimientos y a través de qué fuentes podemos dar el manganeso para completar charlando sobre alternativas de diagnóstico. Con respecto a los requerimientos, la verdad es que no existía una certeza, no existía todavía conocimiento de demasiados casos de deficiencia, con lo cual, digamos, las orientaciones eran muy aproximadas. Underwood y Sattel, un clásico del 99, decía, bueno, sería deficiente con menos de 10 partes por millón o miligramos por kilo, marginal entre 10 y 20, y con más de 20 no tendríamos que tener problema. De hecho, NRC toma tanto para lechería como para carne esos valores en sus versiones anteriores y le dice, bueno, entre 12 y 18 tenemos que estar más o menos bien. En realidad no fue hasta el año 2006 cuando los trabajos de Hansen y colaboradores revolucionan todo el conocimiento que se tenía del manganeso, porque encuentran que animales con valores supuestamente normales de manganeso presentaban severos problemas, y ocurría específicamente en hembras jóvenes y ni siquiera en la madre gestante, sino en los hijos de vaquillonas. En ese sentido, entonces, fue más que necesario elevar la cantidad de manganeso para evitar problemas en las crías de vaquillonas. Esto se detectó sobre todo en sistemas lecheros y ahí se decidió entonces que las versiones más modernas que se utilizan ahora hablan de requerimientos de 50 partes por millón para vaquillonas gestantes, de modo tal de evitar sobre todo consecuencias en sus crías y un poco menos, alrededor de 40 partes por millón en el resto de las categorías. En sistemas pastoriles no es para nada difícil cubrir esta cantidad de manganeso. Lo que ocurre es que buena parte del manganeso a veces se encuentra en el suelo y está contaminando el forraje, con lo cual la incorporación es realmente muy elevada. Los forrajes de por sí, en datos, por ejemplo, de Argentina, demuestran que aunque tengamos la exigencia más alta, más nueva, y hablemos de más de o 50 partes por millón, la verdad es que en la zona templada, por ejemplo, de Argentina, hay más de 50 y de hecho, por ejemplo, donde más trabajó Mufarrege, que estuvo relevando la Argentina, los valores son muchísimo más altos. Cuando llegamos a valores tan altos como los que se plantean de 200, de 350 en el noreste argentino y así en prácticamente en todo el mundo, es probablemente porque no se han lavado bien las muestras o se ha tomado la muestra que consume el animal y eso a veces involucra contaminación con el suelo.
Lo que también hay que tener en cuenta es mucho cuidado porque a veces hay factores en el suelo que así como ese suelo está aportando manganeso, también esos factores, esos elementos pueden llegar a interferir con la absorción del manganeso. Puede ocurrir, por ejemplo, con el hierro, y hay casos donde el hierro supera muchas veces estas cantidades de manganeso y puede generar una carencia secundaria. Los que sí tienen un aporte un poco más bajo son los granos, varían mucho, hasta 45 partes por millón, o sea que en algún caso también lo podrían cubrir, y son extremadamente altos todo lo que es cáscara, envoltorios de los granos, los llamados afrechillos, que tienen concentraciones muy elevadas. El calostro, por supuesto, cubre los requerimientos del neonato y la leche tiene una cantidad bastante mínima, con lo cual no implica pérdidas demasiado severas en caso de animales en lactancia. Como les decía anteriormente, el problema clínico más grave se ha presentado sobre todo en hembras gestantes. Con respecto al metabolismo del manganeso, es aportado a través del alimento. Siempre tengan en cuenta que entonces el medio ambiente, sobre todo el suelo, está contaminando ese alimento y está aumentando los niveles de manganeso que cuando llegan al intestino, no en el rumen, pero sí en el intestino, van a ser absorbidos. El efecto que tiene el rumen es que cuando éste se desarrolla, condiciona por completo el coeficiente de absorción. La absorción de manganeso en un animal joven es muy elevado, incluso hasta el 90% en un lactante. Por eso les comentaba anteriormente que los aportes por calostro y por leche son extremadamente efectivos porque el coeficiente de absorción de manganeso es muy elevado, 90%, uno de los más altos que se conoce. Sin embargo, cuando se desarrolla el ambiente reductor ruminal, eso cambia la condición del contenido que llega al intestino y en la maduración de ese intestino el coeficiente de absorción del manganeso lamentablemente desciende mucho, haciéndose en promedio del 7%, cuando en realidad sabemos que podría ser incluso bastante menos. ¿Por qué? Y porque si bien el aporte igualmente suele ser muy elevado, la absorción entonces es muy baja y factores tales como el hierro o el cobre en estado bivalente son capaces de competir con el manganeso que tiene la misma valencia, valencia más 2. Entonces, este transportador el DMT1, que es el que, digamos, capta, toma y trasloca dentro del organismo cationes bivalentes, puede confundir manganeso, hierro o cobre y por una cuestión competitiva es capaz de inhibir la ya baja absorción de manganeso. No es común que ocurra con cobre, pero es extremadamente común que ocurra con hierro. Recuerden, el hierro cuando está en grandes cantidades en el suelo toma el suelo color rojizo. Por eso en aquellas zonas donde el suelo toma color rojizo, eso está indicando, por ejemplo, un exceso de hierro suficiente como para interferir la absorción con el manganeso. Este manganeso que se absorbe en sangre normalmente, si bien es hidrosoluble, va mucho transportado, compartiendo junto con el hierro también una proteína transportadora que es la transferrina. Y de aquí se distribuye a todo el organismo y si bien no hay un órgano de depósito formal, el manganeso se encuentra en altas concentraciones tanto en el aparato, en el tracto gastrointestinal como en la piel o como en el pelo. Por eso a veces se ha utilizado el pelo también para evaluar el estatus de manganeso en el animal. Con respecto al tracto gastrointestinal, perdón, el aparato digestivo, digamos, también a través de este se produce la mayor pérdida de manganeso que sería a través de la bilis. Con respecto a las funciones orgánicas del manganeso, el manganeso per sí solito no cumple funciones, sino que en realidad forma parte de metaloenzimas, o sea, enzimas que son esenciales, pero que para poder funcionar requieren que el manganeso esté unido a su molécula. Hay tres esencialmente que vale la pena revisar. Una de ellas es la piruvato carboxilasa. Observen por favor en el esquema de acá abajo cómo lo que se presenta sobre el lado derecho es la vía metabólica que provoca la combustión, cómo se quema una molécula de glucosa. La glucosa a nivel citoplasmática es convertida en piruvato, esto es lo que se llama glucólisis, rinde muy poca energía, solamente 2 ATP, pero el piruvato es incorporado dentro de la mitocondria y en la mitocondria ese piruvato pierde un carbono, se
se convierte en acetato, se une a coenzima A y como acetilcoenzima A dentro de Krebs es capaz de producir mucha más cantidad de ATP, de energía. Decíamos, solamente 2 ATP en glucólisis hasta 34 en el ciclo de Krebs. O sea que lo que tenemos a la derecha es la vía de producción de energía a partir de la glucosa. Sin embargo, para el organismo es tan importante poder quemar glucosa como generar glucosa. Y la generación de glucosa ocurre porque muchos aminoácidos o el propio glicerol que viene de la grasa pueden llegar a llegar hasta la condición de piruvato y ese piruvato ser desviado a la formación de oxaloacetato y ese oxaloacetato utilizado para gluconeogénesis. O sea, nosotros podemos producir glucosa a partir de aminoácidos glucogénicos, a partir de glicerol, a partir de lactato, utilizando esta vía llamada gluconeogénica, pero esa no va a ocurrir si no tenemos oxaloacetato. Ese oxaloacetato proviene del piruvato y ese piruvato es convertido en oxaloacetato por esta enzima dependiente de manganeso que es la piruvato carboxilasa. Entonces, lo que tienen aquí abajo, dentro de este círculo punteado, es la molécula de piruvato, cómo se convierte en oxaloacetato, y fíjense que el proceso es tan importante que el organismo gasta energía, gasta un ATP en convertir uno en el otro, piruvato en oxaloacetato, y además para ello se requiere como cofactores enzimáticos con una vitamina del complejo B, que es la biotina, y además se requiere magnesio. Teniendo esta enzima dependiente de manganeso, biotina y magnesio, se logra entonces mantener la formación de oxaloacetato y ni más ni menos que esta vía de gluconeogénesis que en los bovinos es extremadamente importante. Todo el mantenimiento de la glucemia en bovinos es dependiente de gluconeogénesis y esta enzima dependiente de manganeso está en el centro de esa reacción química. Por otro lado, es muy importante la glicosiltransferasa, porque es la que permite la formación de glicosaminoglucanos, que son moléculas muy importantes en la formación de cartílago y de hueso. Por esa razón, algunas de las consecuencias que podemos tener con fallas en esta enzima serían alteraciones osteoarticulares. Por el contrario, cuando falla la piruvato carboxilasa, las consecuencias son más bien metabólicas y todo lo que gaste mucha energía, como la función reproductiva también. Finalmente, otra enzima muy importante dependiente de manganeso es la SOD manganeso o manganeso SOD, o sea, la superóxido dismutasa dependiente de manganeso, que para aquellos que no lo recuerdan, en la desactivación de radicales libres y en el intento de que no se forme el peligroso radical hidroxilo, la SOD lo que hace es convertir el superóxido en peróxido de hidrógeno. De allí el nombre de SOD o superóxido dismutasa, dismuta el superóxido, lo convierte en peróxido de hidrógeno y aquí puede haber una dependiente de cobre y de zinc o esta dependiente de manganeso llamada manganeso SOD. En caso en que esta falle, lo que va a ocurrir entonces es que aumente el estrés oxidativo. En consecuencia, si falla la piruvato carboxilasa, podemos esperar muchos problemas metabólicos y la generación de energía, el mantenimiento entonces de la glucemia. Problemas óseos cuando falla la glicosiltransferasa y cualquiera de las tres consecuencias, menor producción, falla inmunitaria o falla reproductiva, si la que está fallando es la manganeso SOD. Entre las consecuencias clínicas que provoca la deficiencia del manganeso, al menos las que empezamos a encontrar primero, son aquellas que tienen una expresión clínica bien manifiesta. Por ejemplo, los llamados cara torcida, animales jóvenes que nacen en condición de carencia y en consecuencia suelen mostrar una disminución en el desarrollo del maxilar superior, con lo cual el maxilar inferior hace saliencia, hace evidente la dentadura, los dientes de los animales, porque están un poquito más hacia adelante el maxilar inferior. Por otro lado, suele haber alguna deformación también en todo lo que es la cara y en consecuencia aparecen los llamados cara torcida. También hay que ver que existe un síndrome dentro de
digamos, la deficiencia de manganeso, que no sería tanto ósea de base, digamos, sólida, sino más bien funcional, con cambios semejantes a lo que conocemos como una hemiplegia, que eso provoca muchas veces una caída en la oreja, caída en el párpado y dilatación de uno de los hollares. Lo que tiene en particular este tipo de lesiones es que al ser funcional y responder a la suplementación, después se revierten. Por otro lado, en hijos de vaquillonas es bastante común encontrar casos de condrodistrofia, donde nacen terneros ya muertos con esta presentación, digamos, ósea, de huesos acortados, deformados, con lo que en conjunto se conoce como condrodistrofia, o directamente animales que logran sobrevivir pero quedan en estado de enanismo. Eso junto con cierta inestabilidad, sobre todo en miembros posteriores, enanismo, eh, articulaciones inflamadas, todo esto es lo que en la bibliografía aparece como consecuencias de la deficiencia de manganeso. Afortunadamente, tenemos en la actualidad casos clínicos propios que serán presentados dentro del curso y podrán ustedes ampliar entonces el conocimiento de cómo puede presentarse una deficiencia de manganeso. Más allá de las consecuencias clínicas, siempre hay que tener en cuenta que cuando un micromineral interviene en el estrés oxidativo o además interviene, no, digamos, colabora en la defensa del estrés oxidativo y además interviene en funciones metabólicas tan importantes como veíamos del manganeso, siempre su deficiencia antes de hacerse clínica será subclínica. En consecuencia, la productividad puede estar alterada, seguramente todavía no ha sido demostrado con claridad, pero es evidente que podría afectar la producción tanto de carne como de leche. También va a afectar la resistencia a infecciones y también va a afectar la fertilidad. En este sentido, no quiero explayarme para nada en trabajos presentados por el doctor Anchordoque, el cual va a estar presentando el efecto del manganeso sobre la fertilidad. Él mismo va a demostrar cómo, digamos, a medida que se van suplementando in vitro los ovocitos, se puede obtener mayor cantidad de ovocitos, mayor cantidad de embriones que logran clivar, que estos, digamos, una mayor productividad de blastocitos con respecto a ovocitos o embriones clivados, y que a su vez esos blastocitos tengan una mayor cantidad de células. Esto en términos generales solo rápidamente demuestra la importancia que tiene el manganeso, pero como les decía anteriormente, esto va a ser explicado por los propios especialistas en un apartado del curso, donde charlaremos de las carencias minerales y su efecto sobre la fertilidad. Parte de lo que hace difícil, digamos, el manejo de la carencia de manganeso es su diagnóstico, porque a veces dependemos mucho de la respuesta a la suplementación. ¿Por qué? ¿Se puede medir? Sí, se puede medir. Incluso hay autores que ya dan un rango de deficiencia, marginalidad o niveles adecuados. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de partes por billón, o sea, 1000 veces menos que el cobre, 1000 veces menos que el zinc. En consecuencia, es muy difícil poder medirlo. Dependemos para eso, se necesita tecnología más costosa, más difícil de encontrar, que suele no estar al alcance de los colegas. En sangre entera incluso los valores son bastante más elevados que en plasma, por eso cuando se utiliza el plasma, que es la vía más común digamos, de la muestra más común para tratar de hacer diagnóstico, los niveles a su vez son más bajos. Y fíjense que los márgenes son extremadamente pequeños dentro de una variabilidad muy poquita, entre 5 o un poco más de 6, definimos en plasma las tres condiciones. En consecuencia, todo esto hace que el diagnóstico confirmatorio a través de análisis de sangre y sobre todo de plasma sea complejo. Respecto a las opciones de suplementación en los sistemas extensivos, se utilizan mezclas minerales de libre consumo. Si nosotros llegamos a ese valor de 40 partes por millón o tuviéramos, por ejemplo, vaquillonas y no queremos correr riesgo, los elevamos a 50 partes por millón, estaríamos quedándonos tranquilos e incluso previendo lo que podrían ser consecuencias también subclínicas, imaginamos, con ese aporte. Siempre hay que tener mucho cuidado de que no esté actuando
como convidado de piedra, en ese caso, altos niveles de hierro captados al momento de consumir forraje de los animales. O sea, el bovino, por el tipo de alimentación que hace, cuando toma el forraje, lo hace utilizando la lengua. En consecuencia, está muy predispuesto, si la altura del forraje es muy baja, a consumir grandes cantidades de suelo. El hierro que ingrese a través del suelo va a interferir con la absorción de manganeso, siendo que no existe, el manganeso no es costoso y por otro lado no existe riesgo de intoxicación. Siempre es más saludable tener niveles que cubran ampliamente los requerimientos. En los sistemas lecheros, donde el riesgo de hijo de vaquillonas es mayor, entonces sería muy importante cubrir sí o sí estos 50 partes por millón en la dieta. En áreas endémicas donde ya se ha, digamos, detectado el problema, lo que se está haciendo es dar por vía oral 4 gramos de sulfato de manganeso en vacas, 2 en vaquillonas y 1 gramo en terneros. Eso viene pregonado desde el doctor Sattel en el 2010 en un libro que es una verdadera Biblia en nutrición mineral, pero la verdad es que está siendo aplicado en varias zonas donde estamos encontrando el problema. Cuando tengan que decidir qué fuente utilizar, la verdad que las fuentes orgánicas no han demostrado generar grandes ventajas con respecto a las fuentes inorgánicas. O sea que si quieren utilizar un sulfato no hay ningún problema. No es tan recomendable óxidos, pero sí sulfatos que tienen alta solubilidad. En caso en que se encuentren en zonas que tengan, por ejemplo, problemas de alta concentración de sulfato en el agua de bebida, es bueno, entonces en ese caso sí, tener el detalle de utilizar otra fuente que no sea sulfato de manganeso, por ejemplo, un orgánico como manganeso metionina o cualquier complejo de naturaleza orgánica. Y en lo que no hay que tener mucho miedo es con el riesgo de intoxicación, porque para poder hacerlo tendríamos que dar cantidades brutales y tener en cuenta que normalmente los excesos de otros minerales son los que pueden perjudicar al manganeso. O sea, hay que tenerle no miedo al exceso de manganeso, que naturalmente está en altísimas concentraciones, sino qué interferencias nos pueden provocar otros que, si bien no van a ser tóxicos per se, sí van a complicar el manganeso, como podría ser el cobre, pero en cantidades prácticamente imposibles de alcanzar, pero sí el hierro, que tranquilamente puede actuar como factor de interferencia. Bien, entonces finalmente, como conclusiones de esta breve presentación de manganeso, recuerden que estamos hablando de un micromineral que interviene entonces en la defensa de estrés oxidativo y en otras muchas funciones esenciales. Entonces va a tener manifestaciones clínicas, abortos sobre todo en vaquillonas jóvenes, los hijos suelen nacer con artrogriposis, muy chiquititos, enanos, puede aparecer en animales más grandes, síndrome de hemiplegia, eh, pero también mucho cuidado con todas las consecuencias subclínicas como menor producción, menor resistencia a infecciones y menor eficiencia reproductiva. Por otro lado, se ha visto in vitro que afectan claramente la fertilidad y esto va a ser ampliado tanto in vivo como in vitro por especialistas dentro del curso. Los requerimientos cada vez van aumentando más y si ustedes están en zonas donde hay exceso de hierro, se dan cuenta por el propio color del suelo, entonces tienen que extremar las medidas de suplementación. Finalmente, reforzando lo que decía anteriormente, hay presentación regional. Ahora, en esas zonas también, digamos, los síndromes que están apareciendo están respondiendo al tratamiento, a la suplementación que hablábamos anteriormente, con lo cual es tranquilamente, digamos, una carencia que puede ser controlada por los profesionales.